Nuestra invitada de hoy a Sin Café como Excusa nos lleva al impulso de la creación, al impulso de la escritura, también a las luces y las sombras que a veces tienen las artes. Y lo hace en Catártica, su última obra que se puede ver en los teatros Luchana. Sandra Marchena, bienvenida a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, que me ha encantado coincidir otra vez. Cuando arrancamos esta temporada de las entrevistas, preguntamos a nuestros invitados e invitadas qué percepción tienen de qué es lo que caracteriza al teatro de este siglo. ¿Qué dirías que caracteriza al teatro que se está haciendo, que estáis haciendo hoy? Qué buena pregunta. Pues el teatro, bueno, siempre, en todas las épocas y ahora, yo creo que es bastante no sé, el que se está haciendo actualmente veo que es bastante autorreferencial. He visto bastantes obras en las que se habla de el trabajo que hace la autora o el autor, hasta del teatro donde se está representando la obra, y lo he visto repetido en muchas obras. Y yo también peco de eso, pero bueno, es que yo escribo una mezcla de autoficción que no sé si algún día la abandonaré. Bueno, Lucía Carballal, la tutora de mi última obra, me ha dicho que quizá esta es mi última obra autorreferencial y pienso que algo de eso hay. Pero hoy estaba pensando que muchas de las obras que he visto últimamente, no sé si decir el verbo es pecar, pero bueno, tienen eso que te he contado, ¿no? Pero también supongo que el teatro de hoy en día eh, estará un poco espantado de las cosas que están pasando a nivel planetario, ¿no? Y tanto belicismo, eso pues va a acabar reflejándose y se está reflejando ya también. Entonces, creo que la gente tiene, los dramaturgos y dramaturgas tienen como la necesidad de mirarse y de comprender lo que está pasando en ellos y en el mundo. No sé si me he ido mucho por los cerros de Úbeda. No. Realmente hay ese denominador común. Yo creo que también eso es una idea bastante percibida por todos. De la obra de la que hablas es de Catártica, que está ahora en los teatros Luchana. Precisamente es una función que nos habla de la pasión por la escritura, de cómo a veces es casi imposible no contar lo que se siente. Que esto realmente si todo el mundo lo hace o es algo muy mayoritario, por algo será, ¿no? Es que existe esa necesidad. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que es necesario. Lo que pasa que hay personas que lo hacen a través de las palabras, otras personas no tienen mucha dificultad para llorar, que es bastante curativo, otras personas no saben cómo hacerlo y entonces un día lloran de repente, otras personas a lo mejor bailando, no sé. Hay muchas maneras de poder transformar eso que sentimos o vivirlo. Bueno, en este caso es interesante porque lo has hecho y te has llevado a tu profesión, a tu mundo. En esta obra da la impresión de que la has escrito como por una necesidad, ¿no? De contar de lo que había pasado y entiendo que la primera persona a la que contárselo es a ti misma. Sí, además, tengo muy claro el punto de arranque de esta obra. Yo fui a un curso, a un taller sobre una autora que escribe sobre el patriarcado y los profesores eran hombres y había una secretaria. Y además tuvieron durante todo el taller, o casi todo el taller, muchas reflexiones para mí machistas, muchos comentarios machistas y de compadreo varonil y tal. Varonil en el mal sentido, que no siempre está mal, ¿eh? Sí. Y, y yo me explotó la cabeza y empecé a escribir sobre eso, indignada. Lo contaba en el trabajo donde estaba entonces, en la sesión donde trabajaba entonces, indignada, muy pasional. Y curiosamente, esa escena se ha caído de la obra, pero fue ese el arranque, entender por qué. Bueno, las paradojas de la vida, ¿no? Sí, 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 sí. A veces nos llevan a ese punto. Total, total, las paradojas, sí. Decías que esa escena se ha caído de la obra, pero aún así en la función hay varios puntos muy significativos que los ves también, entiendo, un poco desde la distancia y no sé si con el tiempo también les acabas dando un poco tu propio veredicto. Pero creo que he aprendido a no darle tanto veredicto, sino intentar plasmarlo.
No objetivamente, creo que no lo he conseguido, pero un poco menos maniqueo, ¿no? Entonces, eso está bien. Por ejemplo, he hablado de la competición, de la competitividad entre mujeres, pero luego también está mezclada la sororidad o el edadismo, el machismo, el clasismo. Entonces, todo eso lo veo bastante en la industria audiovisual y en el ámbito teatral, pero creo que hay como un caldo que he conseguido que no sea muy eh, del todo subjetivo. Bueno, es imposible que no lo sea, pero creo que he hecho el esfuerzo de intentar reflejar bastantes lados y prismas, aunque mi voz está bastante Bueno, claro, omnipresente, porque eres quien la ha escrito, ¿no? Eso es inevitable. pero sí que los personajes creo que he intentado entenderlos y que no quedaran como unos estereotipos. Me gustaría haberlo conseguido. En la función precisamente mencionabas ahora que nos lleva a la industria audiovisual, un poco a la industria de la interpretación, de las artes, pero es verdad que hay algo que, bueno, casi todo yo diría que es extrapolable a muchas profesiones y entre ellas es ese un poco ese precio, entre comillas, que hay que pagar a veces por superarte o por querer más. Sí, hombre, el precio es que algunas personas van a pensar que eres una feminazi o que no eres enrollada o se te ha pasado el arroz o mil cosas que ni me imagino, pero a veces tienes sorpresas gratas y a lo mejor quien menos te lo espera sí que cuenta contigo a pesar de esos rasgos feminazis. O precisamente por ellos, porque le encajarás para una cosa y para otras no. O sea que no todo está perdido. Bueno, hay un precio bueno y un precio que no lo es tanto, ¿no? También Sí, es un hombre, yo poco... Sí, sí. no, quiero decir que sí, que hay, es bueno medirse con las líneas rojas. A veces te subyugan, pero otras veces te salvan. Claro, ahí está la dicotomía, de nuevo la paradoja de la vida, porque también vamos viendo cómo es difícil a veces salirse de lo preestablecido, un poco lo extraño que resulta a veces hasta para ti mismo, ¿no? Sí, sí, porque es un sistema, hablando del sistema audiovisual como tirando a patriarcal, que no tiene en cuenta tus necesidades, sino que tiene en cuenta las del propio sistema y a veces te arrastra, a veces te escupe, a veces no te ve, a veces no te quiere, pero a la vez a veces quieres entrar porque nos gusta comer o quieres expresarte o quieres reinventarlo, al menos tu espacio pequeñito. Si has conseguido decir según qué cosas en tu espacio, lo bueno sería que lo viera mucha gente, para que también hubiera esa voz, esos personajes que son mayores. En mi obra hay personajes mayores. En otro que he escrito, en un corto que he escrito a una mujer más mayor todavía. O sea, como representar distintas realidades. Creo que en mi próxima obra me gustaría representar personas que tengan diferentes físicos, pues yo que sé que eh, perdón, iba a decir la palabra minusválido, me tengo que poner las pilas. Quiero decir, con físicos que no sean normativos, Ujú. porque es muy importante ver otras realidades, porque si no, es mime conmigo, lo que vemos en la tele, lo que vemos en las obras, y está cuajado de cosas que no son nuestro día a día, pero también están ahí, de personas que son muy diferentes a nosotros. En todo este proceso, ¿crees que tu profesión es solitaria? Hay muchos momentos de soledad. Sí, sí, pero es necesaria, porque réplicas ingeniosas o el jijijaji puedes tenerlas no estando concentrada o no pasando horas en el ordenador, pero las horas de reflexión, de revisión y de reescribir creo que marcan la diferencia, porque a lo mejor un trozo que sea más o menos mono, si tú tienes un mal día como actriz, ese día estará regulero, pero si es bueno, incluso el día que tú tengas regulero como actriz, pues estará mejor, porque hay un pozo mejor, un texto mejor. En el fondo está bien que siempre hay optimismo. Sí, hay optimismo, pero te lo tienes que pelear, yo creo que tienes que trabajártelo muy bien para llegar a un nivel, incluso los días más malillos, que esté muy bien. Y eso creo que lo da el trabajo, la inversión. Yo, por ejemplo, me gasta mucho dinero en acabar este texto. Curso tutorial de 3 meses, curso, tutoría individual, otras dos tutorías individuales, leer mucho, ir mucho al teatro. O sea que informarse es caro, sí. Sí.
Bueno, y también requiere además un esfuerzo, ¿no? Sí, sí, porque a veces no te apetece, estás en paro y encima te gastas dinero para el curso, muchas cosas duras, sí, sí. Es curioso y creo que es interesante también ver cómo el camino de la profesión parece como que siempre hay que volverlo a empezar, ¿no? Sí, sí, eso lo decía mi coproductor en la obra, que es Álvaro Quintana, de Boca Producciones, que junto a Álvaro Baturone y yo somos los actores también. Pues Álvaro, con su socio Víctor y Alejandro, bueno, pues Álvaro me decía que su éxito era no empezar otra vez de cero. Que, por ejemplo, Catártica no lo tuviera tan difícil, pues como otra obra que yo hice. Porque si no es súper desgastante y creo que tiene razón, que hay que aspirar a tener un colchón mejor, unas ¿cómo se dice? Condiciones mejores, porque empezar de cero, puf. Pero para la dramaturgia no sé si podré conseguirlo, ¿eh? Creo que es un mundo bastante cerrado y si no has pasado por la RESAT y eres un poco autónoma, es difícil que incluso te vayan a ver compañeros que tú admiras. Uf, eso sí que creo que es muy difícil. En este camino hay que decir que es interesante cómo vas haciendo un poco la paradoja de ir enseñando, lo decías tú antes, lo bueno y lo malo, un poco todos los prismas, la paradoja que es la vida, a la vez lo injusta que es muchas veces, pero también cómo asimilar que las cosas son así, que tampoco, que puedes luchar contra lo que puedes luchar, ¿no? Sí, sí, además me lo dice mucho Ángela, la actriz y amiga de la obra y que es muy amiga mía. Dice, Sandra, no, quejarse no, pero no por nada, porque a ver qué puedes hacer tú. Si alguien no te da lo que tú necesitas, puedes pedirle hasta cierto punto, pero no te va a dar más. ¿Qué puedes hacer tú para que vaya mejor todo? Porque creo que te libera. Eh, Mira, hace poco le decía a una amiga de la universidad hace mucho tiempo, ay, han cogido a fulanito en una serie que a mí no me han llamado, que yo creía que me iban a llamar, y dice, jo, es que él es de otra liga, es famoso y tú lo. Mira, me dio una paz. Le dije a mi amiga, pues tienes toda la razón, es de otra liga. O la hija de una directora famosa es de otra liga, o de una estirpe es de otra liga, y es que eso es verdad, es verdad. Sí, sí, las cosas son como son, eso es verdad. Sí. Como ya se entrevé en esta entrevista, Laura está plagada de humor. Todo está contado en realidad, todo está mirado desde el prisma del humor. ¿Por qué lo dices? Sí, sí, yo es que creo que si no me moriría sin sacarle punta a determinadas cosas porque soy tan exagerada o tan, digo cosas de tan perogrullo que se resultan sorpresivas. Entonces creo que ahí está la clave porque si no me moriría de pena. Bueno, pero eso muchas veces sobre un escenario y con forma, de pronto, eso es el humor del absurdo, ¿no? Hacer evidente lo obvio. Sí, 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 además me lo paso súper bien porque, mira, hay una frase, una réplica que siempre funciona. Y el otro día le estaba leyendo un trocito a mi amigo Jorge Gonzalo, que me ayudó un poco, junto a Álvaro y Ángela, para los monólogos, que ahí necesitaba que alguien me viera. Y mira, dije esa réplica y se rió tanto, porque es como algo que, pero bueno, como dices, es verdad, o sea, eso que tiene el stand-up comedy, y me parece precioso que la obra esté es plagada de ese stand-up comedy. Creo que hace una simbiosis con el teatro muy bonita, estoy muy contenta con eso. Sí, porque hay fusión de todo, hay mímica, hay humor del absurdo, como decíamos, hay mucho stand-up, hay de todo, hay metateatralidad, Sí, está sí, sí. trufada de Y, muchas cosas. sí, comedia dramática, sí. Y entonces bueno, Álvaro decía, ay, hemos inventado un nuevo género. Yo creo que no, que todo está inventado, pero creo que lo entendí. Resulta muy fresca porque en general, pues la comedia dramática es dramática, la del absurdo es el absurdo, el stand-up es stand-up. Entonces esto está cuidado, se nota el trabajo que he hecho de los cursos de dramaturgia y se notan mis años de stand-up. Entonces creo que hemos dado con una fórmula que creo que es fresca y con eso estoy muy contenta. Y paradójicamente, para que esa fórmula sea tan fresca, necesitas de mucho ritmo y de ir como si fuera un reloj, como un metrónomo, ¿no? Sí. Como un reloj y vocalizando, que Ángela y Álvaro me dan mucha caña con eso. Y muy agradecida yo, ¿eh?
Decíamos que, decías tú que el humor también es como la forma de pasarlo todo, pero también tiene ese punto de melancolía, de mirar con los ojos de la ternura a quien en un momento puede ser vulnerable o puede estar en una circunstancia más o menos cómoda. Sí, en una parte de la obra, en una escena, un personaje dice, bueno, el personaje de Alejandra, que es mi alter ego, pues dice, es que a lo mejor las historias más interesantes no son las que explican que todo acaba en happy end, sino que las cosas no son como imaginamos. Y yo creo que la gente valora eso, que la obra refleje eso, pero no desde el victimismo ni de la queja, que también sería respetable, oye, pero en este caso no, en este caso es como hay algo por ahí de resiliencia o de, yo lo diría que conformismo. Es como el ejemplo cuando mi amiga me dijo, pues es otra liga, lo acepto y yo hago todo lo que pueda. Bueno, también es como de repente darte cuenta que el mundo adulto tiene unas reglas y tienes que Claro. sobrevivir en esas reglas, ¿no? Claro, y poder romperlo un poco a tu manera, porque yo, el personaje de Alejandra podría haberse intentado llevar el gato al agua respetando las reglas y diciendo sí, Boana, pero lo que quiere es, se ha dado cuenta que su única forma de sobrevivir o de, mejor que sobrevivir, hacerse un hueco, hacerse respetar, es intentar plasmar cómo ve ella todo y cómo se ve a sí misma, no como quieren que se vea. Es como un acto de rebelión, pero con las cartas que le han dado. Que no son las que quieres, ese también es buen punto. Eso sí, eso sí. ¿Qué dirías Totalmente. que has aprendido en todo este proceso creativo de crear la catártica? Ahora que miras hacia atrás y que decías, me ha costado mucho esfuerzo. ¿Qué se aprende creativamente cuando uno empieza desde algo tan pequeño y como decías, además de una escena que ni siquiera luego está en la función, pero que bueno, dio pie a todo hasta el día de hoy, que ya la tienes montada, que tienes el elenco, que está ahí enfrente del público? Bueno, he aprendido que hay que seguir, porque, por ejemplo, en el propio proceso, pues todavía la obra tiene que situarse, tengo que hablar con mis propios socios de las cosas que yo quiero, llegar a ser ambiciosa en cuanto a los objetivos que quiero para la obra. O sea, todavía no me puedo relajar, o sea, que he aprendido eso, que no, parece que ya esté todo hecho y luego tiene, eso sí que es empezar otra vez de cero en cuanto al esfuerzo. Yo creo que todavía está lejos el poder relajarme, pero bueno, es lo que hay, pues intentar conseguir que vaya la gente para que pueda haber boca a boca. Eso es muy importante para que la obra se posicione, que no se quede solo unos meses, que pueda ir incluso a espacios que están cotados solo para ciertos dramaturgos culturetas. Oye, ¿por qué no? ¿Que no se consigue? Pues no pasa nada, pero al menos con un ideal que no me bajoné yo misma, al menos. Hombre, y tiene algo también del el teatro, creo, que no pasa tanto con el audiovisual, que al final el trabajo vuelve a empezar siempre, ¿no? Sí, sí, total. En una función has estado muy bien y en la otra no te sirve de nada si vas a estar mal. Eso es así. Eso sí, sí, sí. Empezar de cero seguro. Bueno, Sandra Marchena, autora, protagonista de Catártica, que está ahora en los teatros Luchana, enhorabuena por esta función y muchas gracias por habernos acercado a ella y por hacernos mirar con sinceridad el mundo, que no es poco. Gracias a ti.